En el programa anterior, el inspector Sirven habla por primera vez del fallecimiento de su mujer y de su hijo. Centro de Mesa comenta que su padre fue zapador. Deciden visitar el Museo del Olot 24. Este es el capítulo 8 y se titula Un día de museo. Buenos días, bienvenido al Olot 24. Soy el suboficial mayor Santiago Serrano Díaz de esta unidad y vamos a hacer una visita a esta sala histórica. La sala histórica fue fundada en 2010 por el coronel Bordas y lleva el nombre de Jesús Fernández Suárez porque fue el verdadero precursor de esta sala. Era un enamorado de la historia y fue el verdadero precursor, como he dicho. En ella hemos intentado reunir materiales de las diversas unidades que conforman o han conformado la Olot 24 para hacer una visita lo más completa posible.
Bien, pues ya estamos dentro de la sala histórica. Normalmente cuando entramos en la sala lo primero que vemos son dos cañones que realmente son morteros Mata. Se fabricaron 16 y 2 de ellos los tenemos aquí en Melilla. Pero esto se lo enseñará más adelante el sargento primero Bugallo, porque han sido cedidos junto al cañón Schneider a la exposición que está ahora mismo en el Casino Militar. Bien, bueno, pues vamos a empezar por decir qué es la ULO 24, cómo hemos llegado a ser la unidad logística número 24. Bien, somos una unidad joven, de reciente creación. La ULO 24, de la que nosotros descendemos, somos herederos, fue creada en 1987 y la ULO 24 de 1998. Las unidades que conforman la ULO 24 hoy son la Compañía Técnica de Mantenimiento, la Compañía de Mar y la Compañía de Abastecimiento. La Compañía Técnica de Mantenimiento es creada en base al parque de artillería y ahí atrás tenemos también un pequeño stand, la base y talleres de automovilismo. La Compañía de Mar, propiamente dicha, de la compañía que proviene, y luego la Compañía de Abastecimiento del grupo de Intendencia, que tiene su stand también, y de los polvorines. Bien, pues vamos a empezar a hablar por el parque de artillería. El parque de artillería en Melilla se concibe que existe parque a partir de 1893, que es cuando llegan las primeras unidades artilleras. Y con ellas llegan dos talleres, una fragua y el taller de forja y el taller de carpintería. Bien, pues en 1909, después de la campaña de 1909, se traslada a estas unidades, a estos sitios en los que nos encontramos ahora mismo, ese parque de artillería, ya aumentando talleres. Y en 1921, debido a los sucesos y al aumento de vehículos y materiales y personal, se traslada al actual núcleo B, donde se sitúa ahora mismo la Compañía Técnica de Mantenimiento. ¿Qué explicar del parque de artillería? Bueno, pues en 1937 no existía en España una formación profesional y se crean unas escuelas técnicas. Esas escuelas fueron llamadas las escuelas del general Elorza. Y tenemos aquí detrás la uniformidad que tenían esos chavales. De 14 y 17 años estudiaban aquí, hacían un examen de ingreso. Aquí tenemos un examen de ingreso. Y este era el uniforme que tenían. Eran civiles, pero iban vestidos de uniforme. ¿Qué ventaja les ofrecía esto? Que luego se podían seguir trabajando aquí o se iban al ejército. De hecho, todavía tenemos personal que entró en el 75, en el 76, 77, que sigue trabajando. Esto en particular pertenece al subteniente Madueño, que se pasó a la reserva de teniente hace 2 años y estuvo aquí estudiando. Luego se fue a la Academia General Básica de Suboficiales y ya hasta que pasó al retiro. ¿Qué podían estudiar aquí? Fundamentalmente matriceros, forjadores, guarnicioneros, carpinteros. Eran profesiones muy demandadas entonces y hoy día. Ya se nos están jubilando y son auténticos maestros. Y el relevo generacional es lo que no se está produciendo, porque ya no llegan gente que sepa, que haya estado trabajando con sus manos hasta ahora. Bien. Tenemos aquí una réplica del Caminante, el famoso cañón con el que se hizo el disparo para los límites de Melilla, fabricado por los niños. Y aquí tenemos también el Calabrino, que es coetáneo. Calabrino se encuentra en Melilla la Vieja y también también lo hicieron. Aquí tenemos la foto de los que lo hicieron. Además aquí esto se hizo en 1971 y bueno, un comandante que pasó a la reserva hace 2 años y un civil también que pasó hace muy poquito. Esto lo hicieron ellos en los talleres nuestros. Muy buenas, bueno, pues soy el sargento primero Bugallo, encargado de la sala histórica a las órdenes del suboficial mayor Serrano, y empezaremos a hablar de este cañón que es muy particular por la historia que tiene, que hablaremos de sus características y ahora os contaremos la historia peculiar y particular de este cañón. Este cañón es un Schneider modelo 1906. En 1903 la artillería española está un poco obsoleta, artillería de campaña, y se decide por parte de las Fuerzas Armadas de adquirir unos nuevos cañones más modernos, y se decide a adquirir estos cañones a Schneider Strie, que son franceses.
¿En qué se diferencia este cañón de los habidos hasta el momento? Bueno, que ya se huye del bronce, se le llama de tiro rápido porque ya no se utiliza la bancarga, la munición va en la misma pieza, lo que es la vaina y el proyectil, entonces se le dice por ello de tiro rápido. Ya vienen equipados con unos sistemas hidroneumáticos para absorber lo que es el retroceso del cañón. Todos recordamos estos cañones antiguos que disparaban y se elevaban del suelo, esto ya con esto no pasa. Y bueno, así la historia particular de este cañón, en 1908 ya se formaliza la compra, por Real Decreto se formaliza la compra de estos cañones. Anteriormente habían estado compartiendo con Krupp y con Schneider y con Vickers, pero ya se decide apostar por estos cañones, calibre 75-28, y bueno, vienen en la campaña de Melilla para 1909, después de formalizarse la contrata en 1908, y vienen para la campaña de Melilla, donde tienen un papel pues preponderante y muy relevante. Estos cañones, durante toda la campaña de Melilla, la guerra del Rif, del 21, pues son usados profusamente por nuestras Fuerzas Armadas, y este en concreto cae en manos del enemigo. Esos impactos que podemos ver allí, pues son impactos causados por nuestra propia artillería. Este cañón se recupera después del desembarco de Alucemas y hacía fuego desde la loma de los Moravos. Se recupera y lo que he dicho antes, estos impactos son propios de nuestra artillería en el combate para recuperarlo. Se transportaban o bien a lomo o bien por pequeños tractores de artillería. Y bueno, esta es la historia de este cañón, del cañón Vickers. Fue profusamente utilizado después de la campaña de la guerra de Melilla, de la campaña del Rif e incluso en la guerra civil, y estuvo en servicio durante 4 décadas. Bueno, importante decir que el desembarco de Alucemas fue el primer desembarco aeronaval de la historia, antes que el de Normandía, en conjunción de los ejércitos francés y español. Y bueno, ligado a la artillería hay una cosa muy curiosa, que es la Compañía de Mar tuvo un papel preponderante en lo que es el desembarco de Anual, proyectando toda la fuerza expedicionaria hacia tierra, de mar a tierra, y había cañones que iban en barcazas que iban mandadas por un cabo de mar o personal de la Compañía de Mar, pero el cañón, la pieza que iba en esa barcaza, iba al mando de un teniente o de un capitán de artillería. ¿Qué pasa? Pues ahí tenemos la simbiosis perfecta y este combate que está tan de moda ahora, interarmas, interejércitos, pues está todo ahí, una amalgama de fuerzas para proyectarla hacia el enemigo de la mayor manera posible. Esta barcaza, servida por hombres de la Compañía de Mar, también esas personas tuvieron un papel muy importante. ¿En qué? Pues en salvar personas, porque la mayoría de estas personas, de estos soldados, tanto de la Legión como de Infantería 52, como de regulares, pues había muchísimos que no sabían nadar. Hay muchos marineros que se tiraban al agua, salvando la vida de 1, 2, 3 marineros, y hay reseñas y legajos de la época que ya al cuarto o quinto hombre de estas tropas, pues el marino ya exhausto moría. Y bueno, es la anécdota de este desembarco, conjunto combinado, con ejército francés y español, con barcazas de la Compañía de Mar luchando junto con tropas de artillería y piezas de artillería en sus barcazas. Y bueno, esto le mereció la medalla naval que le fue concedida a la Compañía de Mar por su heroico papel en el desembarco de Alucemas. Bueno, seguimos con 2 piezas fundamentales, tanto para la historia militar española ligada a Melilla, como para el Museo y la Sala Histórica de la ULO, que son los 2 morteros Mata. Morteros Mata por el apellido del teniente coronel don Onofre Mata y Maneja, que es quien diseñó estos cañones. Este hombre nació en 1508 y bueno, diseñó muchos cañones, era como Bonifacio Echevarría, como Eibar, pero este hombre, el teniente coronel Mata, pues diseñó estos modelos en concreto. Estos modelos en concreto son de 90 milímetros, fabricados en bronce, y la peculiaridad es que defendieron el asedio del Peñón de Vélez, que duró del año 1922 a 1926. El Peñón de Vélez de la Gomera, pues en 1508 pasa a ser de soberanía española. ¿Por qué? Pues porque los piratas, los berberiscos y la gente de mal vivir, pues se dedicaban a hostigar los transportes, la mercancía y todo el aprovisionamiento que tenían que venir tanto a la península ibérica como a la plaza de soberanía española, como era Melilla, ya tomada en 1497 por Pedro de Estopiñán. Entonces, bueno, pues debido a eso se toma el Peñón de Vélez de la Gomera. En 1526, a mano de una flota del enemigo, creyendo el defensor que eran amigos, se le abre las puertas de la ciudadela y se toma por parte del enemigo, recuperándolo en 1564. Desde 1564 el Peñón de Vélez de la Gomera fue una parte de
de las islas y peñones de soberanía española. Y bueno, lo más importante que ocurrió en estos años del asedio es que la población civil en el año 21, debido al fuerte ataque del enemigo, se evacuó, quedando solo la guarnición militar, y formó parte en esa evacuación el submarino Isaac Peral y el crucero España. Son unas piezas que no son réplicas, son las piezas originales diseñadas por el teniente coronel Mata y están expuestas en la sala histórica de la ULOG, y ahora momentáneamente pues la hemos cedido aquí al Casino Militar para esta interesantísima exposición de la campaña de Melilla. Bien, pues ahora tenemos aquí, firmado por el cronista oficial de la ciudad, un asiento en el cual los Reyes Católicos ordenan a don Pedro Estupiñán y Virúes la conquista de Melilla, el 17 de septiembre de 1497. Y es en 1498, en otro asiento, el 13 de abril de 1498, donde ya ordenan que se forme una dotación que se llama los 40 hombres de mar, en el que figura su sueldo, los empleos que van a obtener y los trabajos que van a realizar. Desde ese día hasta hoy, las misiones son las mismas, por lo cual somos los herederos. La Compañía de Mar es la heredera de los 40 hombres de mar. El 13 de abril de 2023 serán los 525 años de creación de los 40 hombres de mar. Aquí tenemos los diferentes uniformes que han tenido la Compañía de Mar. Al principio el patrón, en 1498, tenía la misma uniformidad que tenía la Marina Mercante, la Marina Civil. En 1745 ya observamos que tiene una uniformidad y observamos una escarapela de color rojo en el gorro. Esto significa que pasan a depender del Ministerio de Marina. Tenemos otro uniforme ya de oficial, en 1808, que es igual que el oficial de la Marina, solo que en plateado los galones. Y sigue teniendo la escarapela. A partir de este año, de 1808, ya volvemos a pertenecer al Ministerio de Guerra. Y ahí tenemos un uniforme de oficial, ya en 1894, que como vemos es exactamente igual, solo que en plateado y las estrellas en la bocamanga. Aquí al frente tenemos diferentes materiales de los buques mixtos que han estado trabajando en las islas y aquí en lo que es el puerto de Melilla, hasta que vinieron ya las lanchas y barcos rápidos con motores más potentes. Eran buques mixtos porque tenían a remo básicamente y motores muy lentos, motores muy débiles. Bien, luego tenemos también
diferentes materiales de los dos barcos logísticos que hemos tenido, el Capitán Parra y el Capitán Mayoral. Estos han servido pues a la ciudad de Melilla durante muchos años, hasta hace 20 años, 21 años, que dejaron de pertenecer, ya pasaron a mejor historia. La Compañía de Mar de Melilla, como he comentado antes, de 1498, es la unidad más antigua del Ejército Español. Como homenaje a la Compañía de Mar de Melilla, los hermanos Flores, de los cuales uno es teniente coronel, es el ayudante del excelentísimo señor comandante general, hicieron un libro que tuvo muchísimo éxito y esta es la maqueta de dicho libro. Continuando por aquí, tenemos dos cuadros. Este es del personal que en el desembarco de Lucemas participó, viene desde el patrón hasta el último marinero que participó en ella, y debido a los hechos heroicos que acontecieron, le fue concedida a la Compañía de Mar la Medalla Naval Militar. Esta Medalla Naval Militar va cosida. Entonces, al tener la Medalla Naval Militar cosida, ya no es un banderín de compañía, sino que es un guión enseña. Tiene calidad de guión enseña. También tiene concedida la Compañía de Mar en 1993 la medalla de oro de Melilla. Bien, estamos ahora en el que le llamamos el Rincón de los Héroes. Esto es un homenaje que hacemos a los caídos en el año 21. Podemos ver aquí de los caídos del Parque Móvil, Comandancia de Intendencia, Comandancia Mixta de Sanidad y Compañía de Mar. Aquí se han fabricado con sus escudos, con los escudos de cada unidad y los nombres que se sabe seguro que cayeron. Ahí tenemos los de Sanidad, aquí tenemos todos los de Intendencia, Artillería. Ha habido alguna vez que ha venido algún familiar buscándolo y ha encontrado el nombre. Dice, aquí estuvo mi abuelo y estando yo aquí vino una visita y encontró el nombre del caído, de su caído, que era su abuelo además. Aquí tenemos que se trajo de Alucemas la placa con los caídos que ha habido. Y como último, comentar que el 28 de mayo de 1987, por un accidente en acto de servicio en la isla, murió el cabo primero Garbín Espigares. A continuación podemos ver aquí las efemérides de la Compañía de Mar de Melilla, un repaso rápido desde su creación el 13 de abril de 1498 hasta prácticamente nuestros días. Bueno, pues como otra parte del material que se ha donado por parte de la OLO 24, que tenemos el privilegio de ser una amalgama de muchas unidades que se han juntado para crear una unidad logística, con mucha historia de muchas pequeñas unidades, todas juntas. Y bueno, en concreto tenemos un cuadro del autor de Ferrer Dalmau que recrea o refleja, mejor dicho, la carga, vamos, la irrupción del alférez Enrique Ruiz de Osuna en el año 21 en la posición de Higueriben. Murió el alférez, murió la mayor parte del destacamento de Intendencia, pero bueno, se logró salvar la posición y básicamente la Intendencia es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que proyecta la fuerza hacia la zona de conflicto. Si nosotros tenemos un ejército, aunque sea el mejor del mundo, y no tenemos esa capacidad para proyectar la fuerza a la zona de conflicto, es como si no tuviéramos nada. Por eso es muy loable la labor de la Intendencia, que se ocupa, bueno, pues de que las líneas de suministro no se caigan y de llevar siempre a los combatientes los pertrechos y el material a la zona de conflicto para conseguir finalmente la tan ansiada victoria. Tenemos aquí dos barriles originales de aguadas, que estos barriles no son copias ni son réplicas, estos vasos de la misma manera también son de zinc pintado, y estos barriles iban en mulos, en los mulos de Intendencia, que tenían al efecto para surtir pues, los bloqueos y las posiciones que se repartían a lo largo y ancho, digamos, de la zona de conflicto de la campaña de Melilla. Aquí tenemos también un gráfico de la Intendencia Militar, creado por los oficiales, que, bueno, sobre el terreno pues, hacían los planos, y vemos aquí reflejado perfectamente en fotografía esas líneas de suministro tan largas que muchas veces serpenteantes por los accidentes del terreno y en otras ocasiones también nos obliga, de lugar de paso obligado por las acciones hostiles del enemigo. Entonces, bueno, la Intendencia tenía un mapa con las distancias que había desde Melilla hasta los distintos bloqueos y las distintas posiciones del ejército español para saber, al no tener transmisiones, para saber si ese convoy o esa fuerza expedicionaria para habituallar a las posiciones había sido hostigada o había sido muerta por el enemigo. Entonces, dependiendo del trayecto, ellos sabían ya lo que podían tardar en volver. Si no volvían, pues ya se mandaba a otro, se mandaba una patrulla de reconocimiento a ver qué había pasado, pero esos eran los medios precarios que había en la época.
Otro componente importante también ahora en la ULOB 24, en la sala histórica que hemos traído por aquí, es la sanidad militar. Tenemos que tener en cuenta que la sanidad militar en aquella época, bueno, pues no dejaba de ser un poco, bueno, pues muy primitiva. Lo importante, lo reseñable, que es un orgullo para España y para la sanidad militar, bueno, pues que don Mariano Gómez Ulla, como cirujano consultor, pues fue el primero que creó lo que es el hospital de campaña. Ahí tenemos también, podemos ver los carros, las ambulancias de la época. Las ambulancias motores eran las menos, pero bueno, tenemos aquí también el material rudimentario que se utilizaba. Todo era de acero inoxidable. Y bueno, Mariano Gómez Ulla, general Gómez Ulla, tenemos el hospital militar que lleva su nombre, por ser el precursor de los hospitales de campaña, y luego hemos tenido aquí hasta hace bien poco el Hospital Pagés. ¿Por qué? Bueno, porque el capitán médico Fidel Pagés Mirabés fue el que creó la anestesia, el inventor que descubrió, el artífice de la anestesia epidural. Aquí tenemos un baste original de la época. Esto no es restaurado, esto no es reconstruido, esto es un baste original de lo que iban en los mulos de intendencia y surtían las diferentes posiciones pues de agua. En este caso tenemos el botiquín, la aguada, y aquí tenemos los ganchos de hierro forjado donde se colgaban pues todo el material de avituallamiento, de sanidad y la logística de aquella época. Otra pieza importante y una pieza, digamos, ya de museo, pues es un autoclave. Un autoclave, hablando en lenguaje coloquial, es un esterilizador de la época. Este esterilizador de la época estuvo en uso en la campaña de Melilla, del 9, del 21, y estuvo expuesto en el hospital de Melilla, concretamente en la farmacia militar, durante muchos años. Y bueno, pues esta es la aportación de la ULOB 24, de la sala histórica de la ULOB 24 y sobre todo de los héroes, tanto de sanidad, de intendencia y bueno, de artillería, como hemos visto abajo, y básicamente pues todos los que contribuyeron a que la campaña de Melilla pues no tuviera un final fatídico, como todo el mundo sabe, que estaba ya Melilla cercada y prácticamente estaba esto ya pues rendido. Gracias al esfuerzo conjunto de todas las unidades se pudo salvar Melilla y se salvó la honra de España. Importante decir que todos los eslabones de una cadena soportan el mismo peso, todos los eslabones de una cadena son tanto o más esenciales que el primero. Siempre nos tendemos a pensar que las unidades de línea, unidades de élite son, bueno, pues las que llevan el peso de la batalla, que en el fondo lo llevan, pero hay que pensar que si esa fuerza de élite yo no tengo la capacidad de proyectarla hacia la zona de conflicto, o no tengo la capacidad de habituallarla, o no tengo la capacidad, en este caso, de sanarla o de curarla, pues es como si no tuviera nada. Entonces, pues es gloria de todos y para todos que todas estas grandes unidades hayan contribuido a que Melilla sea Melilla y a que hoy en día pues estemos aquí contando los avatares de nuestro glorioso ejército.